Continúan las asambleas de los comités provinciales de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Reinicia este viernes Teatro al Público su temporada de La Zapatera Prodigiosa de Federico García Lorca. Y preparan edición 38 del Festival Jazz Plaza, que comenzará el domingo 22 de enero en La Habana y en Santiago de Cuba. Saludos desde La Habana, es viernes 13 de enero de 2023 y ya abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. La filial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Camagüey realizó la asamblea de balance a la labor desarrollada desde el 2019 a 2022 con una mirada crítica a las mayores dificultades de la etapa al tiempo que se trataron estrategias para el actual año. La cita estuvo presidida por el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el presidente de la UNIAC, Luis Morlote, y las máximas autoridades del partido y el gobierno en ese territorio. El pensamiento y el debate se articulan para lograr una mejor factura de las creaciones culturales. Un enriquecedor debate entre la membresía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Camagüey se desarrolló durante su asamblea de balance. Momento para expresar inquietudes y reflexionar en torno a la enseñanza artística, el ingreso al sector profesional, la defensa del patrimonio, las jerarquías culturales, los proyectos comunitarios y el funcionamiento institucional. También se valoró el impulso a concursos y becas, la necesidad de agilizar pagos, eliminar trámites y fortalecer la programación en cada uno de los escenarios. Cuando el estudiante de enseñanza artística se gradúa, si van a ser 3 años de servicio social, si van a ser 2, tenemos que buscar la manera de que cumplan ese servicio social en la institución en la que son ubicados. Los artistas camagüeyanos en el 2022 se crecieron y esa capacidad de soñar, de encontrar alternativas se hizo visible. Yo creo que el trabajo de Camagüey, sobre todo desde el trabajo en las redes sociales, es un trabajo admirable que hicieron los artistas. Como mismo no creo en que haya obra humana perfecta, también me duele muchísimo, pero muchísimo, que a veces alentemos la imperfección nosotros mismos con las cosas que pasan. En su intervención, el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, consideró vital la atención a los creadores, el aprovechamiento de espacios y generar estrategias para educar el gusto estético de la población. Mientras el presidente nacional de la UNIAT, Luis Morlote, calificó de meritoria la labor de los protagonistas del sector en medio de la difícil situación en los últimos años y valoró propuestas para salvaguardar la identidad cultural. Nosotros tenemos que preguntarnos todo el tiempo cómo somos más útiles y cuál sería la función de una organización como la nuestra. Yo creo que nosotros tenemos también que festejar el hecho de en el medio de esa terrible etapa que se resume en esta asamblea, seguimos trabajando, seguimos creando, seguimos haciendo. En otro momento, el primer secretario del partido en la provincia, Federico Hernández, reconoció el talento de los artistas camagüeyanos y dijo que continuará acompañando y brindando atención a la vanguardia. Por el acompañamiento, el compromiso demostrado de los creadores, de todos ustedes en el 2022, le transmito un reconocimiento en nombre del pueblo. También por sus relevantes aportes a la cultura, un grupo de creadores recibió la distinción UNIAT Camagüey, máximo estímulo que otorgan a quienes con su compromiso engrandecen la obra artística y literaria. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y en la provincia de Las Tunas también tuvo lugar el proceso de balance de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El Centro Cultural Teatro Tuyo de la ciudad de Las Tunas fue sede de la Asamblea de Balance del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Durante la jornada de debate, los miembros de la organización expresaron sus preocupaciones. El encuentro inició con la presentación del coro profesional de cámara Euterpe, dirigido por la maestra Aleiby Saraúz.
agrupación que interpretó De qué callada manera versos de Nicolás Guillén. En el inicio del debate se analizaron temas como la necesidad de implementar estrategias que garanticen el éxito de la promoción de la lectura, fomentar el conocimiento y el respeto hacia los símbolos patrios, así como un ejercicio de la crítica artística y literaria más efectivo y que se acerque a todas las manifestaciones del arte. La urgencia de crear condiciones materiales para la atención a escritores, artistas y a personalidades de la cultura, la protección del patrimonio sonoro y audiovisual, el pago a los músicos y una programación de la música popular a la altura de lo hecho en otras provincias del país fueron también asuntos tratados. La música es una sola, concierto popular es una sola, la buena música es una sola, y están, vuelvo y repito, sin crear divisiones. Si hay una resolución para la música, además que está, es una resolución que existe, no sé de qué año existe, que se siga protegiendo, por favor, protejamos a esa música que viene de la época de María Teresa Vera, de Rafael Sequeira, del 70 Occidente, después vino el Boloña, después vino el Nacional, después vino el Piñeiro, después vino Arsenio. Además, se analizaron los atrasos en la reparación de varias áreas de la Escuela Profesional de Arte El Cucalambé, lo cual afecta al proceso docente, así como la necesaria defensa del patrimonio tangible e intangible de nuestra provincia. Tenemos mucho patrimonio que ver. Tenemos algo tan elemental, pero tan importante como la fibra del yarey, que nos viene desde nuestros ancestros. Tenemos la cerámica, que ya es un poco más material, pero no la contemplamos como parte de lo que sí pudiera ser patrimonio, porque es la base de la creación posterior. Tenemos las voces montunas, entonces debe de partir de algún sitio ese interés de expedientar todo lo que es patrimonio, porque hay mucho que trabajar, mucho que expedientar, mucho que reconocer. No faltó la defensa de la identidad cubana ante la proliferación de la vulgaridad y el mal gusto. La lucha contra la colonización cultural la tenemos que echar para adelante todos, desde las comisiones de recreación en el gobierno, desde los consejos técnicos asesores en la Dirección de Cultura, desde la unidad, desde el HS, desde las universidades, desde educación. Nos duele mucho cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo para resolver problemas que dependen de nosotros, que no dependen de recursos algunos. Algunos sí dependen de recursos realmente, muchos, pero no todos dependen de recursos. Debemos convocar al 10º Congreso de la Unidad el 30 de junio. Vamos a hacer la convocatoria, vamos a tener un año para vernos mucho y ese año hay que aprovecharlo para resolver los problemas, para venir de manera sistemática a resolver los problemas, no para hacer un grupo de reuniones formales. Así que yo creo que lo que he apreciado aquí, lo que he visto en los informes, ha sido muchas deudas, he visto reclamaciones, he visto quejas, pero he visto mucho optimismo, he visto mucho entusiasmo y, más importante, he visto mucho compromiso. La vanguardia artística y literaria de Las Tunas celebró sus logros en estos últimos 3 años, a pesar del complejo contexto económico que enfrenta el país, y se trazó nuevas metas con el fin de mantener viva la luz de la cultura en todos los escenarios, incluyendo la comunidad. En Las Tunas, Gianni López Brito, Noticiero Cultural. Con la presencia de la viceministra de Cultura, Kenelma Carvajal, la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria del PCC en Mayabeque, Yuniaski Crespo Vaquero, y la vicepresidenta primera de la UNIAC, Marta Bonet, esa occidental provincia, también celebró su asamblea de balance de la UNIAC, en la que se analizaron temas esenciales de la proyección social de la organización en el territorio. La crítica y el debate para perfeccionar el quehacer de la organización fueron leitmotiv durante el balance anual de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Mayabeque, correspondiente al año 2022. Mayabeque tiene un himno y no se ha podido grabar el himno. Llevamos años diciéndolo. El otro día me entristecí mucho. Estaba transmitiendo en vivo la gala de la provincia cuando veo no sonó el himno de Mayabeque. Un momento sin explicación. Cuando Mayabeque cumple años hay que poner el himno nacional y después el himno de la provincia. Los niños en las escuelas tienen que cantar el himno de nuestra provincia en los matutinos, porque es una forma de darle identidad a nuestra provincia. El tema de los nuevos, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes,
¿Qué se hace para la formación de esas nuevas generaciones que van a ser los futuros artistas de nuestra provincia? Estamos en pañales. Y los niños, adolescentes, hoy tienen menos opciones que nunca, no solo para su formación vocacional, no solo para su formación artística, sino incluso para el empleo de su tiempo libre. Otros de los temas analizados fueron los espacios culturales para la población de variada edad, el pago a los creadores, condiciones constructivas de las instituciones y el cuidado y conservación del patrimonio material e inmaterial de Mayabeque. Durante el balance anual de la UNIAC se entregó el carné a 21 nuevos miembros a la organización. Es un compromiso para seguir trabajando, seguir defendiendo nuestros valores culturales, la riqueza, ¿no?, de la creatividad de la nación, y en el caso mío específico, que estudio todo el tema relacionado con el patrimonio cultural inmaterial, las tradiciones, creo que es en compromiso con ese sentido de la patria en su conjunto. El encuentro fue propicio además para reconocer a la poetisa Encarnación de Armas Medina con el premio Cúspide por la obra de toda la vida. A pesar del periodo difícil que enfrentó la UNIAC de Mayabeque durante el tiempo de aislamiento por la COVID-19 y otras precariedades económicas en etapas posteriores, se mantiene en el aliento de los creadores para este 2023 una transformación cultural, esta como arma y escudo de la nación cubana. Desde Mayabeque, Maidelín Remón para el Noticiero Cultural. Ahora hacemos una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento le estaremos hablando de artes escénicas. Usted no abandone la sintonía. Enseguida estoy de regreso. Lo decíamos en titulares, Teatro del Público, dirigido por el Premio Nacional de Teatro Carlos Díaz, reinicia este viernes su temporada de La Zapatera Prodigiosa a partir del texto del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. Las funciones serán en la sede capitalina de la compañía El Teatro Triano. La célebre Zapatera Prodigiosa de Federico García Lorca regresa al capitalino Teatro Trianón, pero en la versión de Carlos Díaz no es una sino varias zapateras. La apuesta del Premio Nacional de Teatro para su compañía El Público respeta el espíritu único de Lorca y al mismo tiempo actualiza el discurso con referencias de la contemporaneidad. Y todo con el singular sentido del humor de la poética de la agrupación. Actores recién egresados de la Escuela Nacional de Teatro integran el elenco de una temporada que, como ya es tradición, llegará a las 100 funciones. La cita es desde hoy en el Trianón. Conchi Pérez Fernández, Noticiero Cultural. Y la compañía Rosario Cárdenas se presentó por estos días en el municipio especial de la Isla de la Juventud con su más reciente estreno. La obra Brutal llegó al escenario del Cine Caribe en Nueva Gerona como parte de las actividades del inicio de 2023. La vida es movimiento. El movimiento es también la danza que revela sobre nosotros mismos. Es ese flujo constante entre el adentro y el afuera. La sed de mayor libertad, expresión y movimiento dio lugar a Brutal. La tristeza, la rabia, la nostalgia, la esperanza son palpables para el ser humano. El hecho de ser sutiles dan un sinfín de posibilidades de expresión
llevadas al escenario del Cine Teatro Caribe con las presentaciones de la compañía Rosario Cárdenas, que por vez primera muestra la obra brutal fuera de los escenarios de la capital cubana. El colectivo danzario, liderado por la bailarina, coreógrafa y maestra, Premio Nacional de Danza 2013, Rosario Cárdenas, presentó la propuesta coreográfica del bailarín y coreógrafo cubano-francés Nelson Reguera y que dirige su mirada a las experiencias personales de cada uno de los bailarines durante el periodo de confinamiento que provocó la pandemia del COVID-19. La misma contó al público historias de encierro físico y emocional, privaciones, miedos y las luchas internas de los seres humanos ante un suceso que paralizó al mundo. Los movimientos de los bailarines son leitmotiv en la puesta en escena. Cada contracción, balance, libertad de las manos, tórax y pies refuerzan el lazo entre el cuerpo y el alma. Brutal es eso, ¿no? Tiene muchas imágenes, mucho tema de atmósfera, de sensaciones, todo ese trabajo sensorial que llega al público realmente es algo que lo caracteriza. No es como algo que te narra un hecho, sino es más de sensaciones. Yo creo que no se puede nada más dar al público lo que el público quiere. Yo creo que uno tiene que defender las ideas y plasmarlas, las ideas y los conceptos y los sentimientos que uno quiere plasmar para poderlos intercambiar. Muchas veces el público se siente violentado de cierta manera, pero es nada más por el impacto, yo pienso. Va pasando un poquito el tiempo y van asimilando, hasta que ya la obra quede integrada, porque me ha pasado con otras obras, va quedando integrada en el recuerdo. La puesta en escena brutal acercó a los pineros a las técnicas de la danza combinatoria en un programa coreográfico que incluyó también obras como Combinatoria en Guaguancó, Burundanga y fragmentos de la obra Deseo, en la que bailaron los estudiantes de la Escuela de Arte en la Isla de la Juventud. Con más de 3 décadas de trabajo, la compañía Rosario Cárdenas constituye un referente en el desarrollo y la perfección del movimiento corporal como lenguaje multisensorial a través de la danza. Katia Álvarez, Noticiero Cultural. Los más jóvenes bailarines de danza contemporánea de Cuba, compañía que dirige Miguel Iglesias, cursaron recientemente un taller de teatro que contribuyó a su formación integral. Un equipo de nuestro noticiero nos ofrece los detalles. Mientras el elenco principal de danza contemporánea de Cuba realizaba su gira europea a finales del año, los más jóvenes bailarines de la compañía en Cuba recibían un taller del profesor catalán Carlos Aguilar, un hombre de teatro, radicado en Cuba desde hace años, que cree en la confluencia de dos artes sobre la escena. Siempre me ha interesado muchísimo la danza como una forma de expresión que el teatro necesita. El teatro para mí necesita movimiento. Pero la danza, obviamente, también necesita del teatro. Uno puede bailar con un propósito, con una emoción determinada. Porque una cosa es moverse, todo el mundo se puede mover en escena, y otra cosa es moverse desde un impulso que requiere de una emoción, de un sentimiento, de una imagen, de que ahí es donde entra el intérprete, el bailarín está interpretando una emoción. Estos son bailarines que hasta hace poco cursaban estudios en la Escuela Nacional de Arte. El taller les ofrece nuevas herramientas en su formación. El teatro es un arte que te desnuda el alma. Como bien dice, nos funciona mucho para nosotros los bailarines en cuanto a la interpretación, porque no es un simple movimiento en una escena para el cual uno se trabaja, sino que es más allá de eso. Como dicen los antecesores de nosotros, que hay que ponerle manana. Bueno, lo que nos ayuda hacia eso es este mismo trabajo de interpretación, de cómo entrar y salir de un papel, cómo hacerle entender a un público que no conoce el arte de nosotros lo que queremos expresarle a ellos. Este taller me ha ayudado mucho, primeramente en el tema de la concentración.
que llegamos un poco despistados y él nos ayudó muchísimo en ese tema. También está en sacar esa alma humana que tiene el bailarín, que no la teníamos lograda y hasta hoy, con el poco tiempo que llevamos, ya hemos dado bastante. También nos ayudó mucho a complementarnos como equipo, porque habían personas que no nos conocíamos, porque estudiamos en escuelas diferentes y aprendimos a trabajar entre nosotros, a complementarnos más a la hora de bailar, mirar al compañero, ver el movimiento, lo que te decía. A mí el trabajo que más me gustó fue el de la kinestesia, que la kinestesia la trabajamos en un círculo donde trabajamos y era transmitir la energía de tu compañero hacia ti, y era trabajar con esa energía. Con el maestro aprendimos mucho la entrega al trabajo, la entrega a lo que nos gusta y a lo que hacemos diariamente, el sacrificio ese constante por lo que queremos, y el sacrificio verdadero, ese amor a la profesión, ese día a día preocuparnos por cada detalle, por ser mejores. Se trata de trabajar en pos de claros objetivos. Creo que lo más importante y lo que más se vio en el proceso fue la importancia de una postura fuerte ante los bailarines, que ellos sientan el respeto que hay que tenerle al escenario y la posición y la postura que hay que mantener en el escenario y durante el acto. Yo creo que son muy jóvenes y estas clases los han ayudado a tener una perspectiva tal vez un poco diferente a lo que ya estaban acostumbrados. También creo que los aportó mucho en conocer el espacio, ser consciente de el terreno que están pisando y para poder desde ese punto proyectarse. Los muchachos, desde que hemos venido trabajando durante este mes, cada vez bailaban mejor, cada vez bailaban con más sentimiento, con más sentido. No es moverse por moverse, sino... Entonces, por eso yo creo que es interesante ese diálogo que hemos establecido entre el teatro y la danza, de manera que hemos ido configurando un espectáculo, un pequeño espectáculo, donde las dos artes, las dos disciplinas, el teatro y la danza, se funden para tratar de contar una historia, que es lo que nos interesa, que ellos, cada uno de ellos, salgan a escena porque quieren contar algo. Danza y teatro, dos expresiones hermanadas tantas veces sobre el escenario y en los salones de la compañía madre de la danza moderna cubana. Adolfo Izquierdo y Yuris Nórido para el Noticiero Cultural. Es tiempo de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de música. Usted no abandone la sintonía, enseguida esté de vuelta. El próximo domingo 22 de enero comenzará la edición 38 del Festival Jazz Plaza con la participación de importantes músicos nacionales y extranjeros. Los detalles del programa del evento fueron dados a conocer en conferencia de prensa. Del 22 al 29 de enero se llevará a cabo la 38 edición del Festival Internacional Jazz Plaza 2023.
Además de los artistas cubanos, se esperan músicos de cerca de 20 países con mayor representatividad de Estados Unidos. Hay muchos artistas nacionales que han invitado a otros artistas internacionales, pero sobre todo desde la parte de la sonoridad cubana, que eso es precioso, y así estamos defendiendo la cultura cubana, que es lo que más buscamos. Desde el jazz no va o sea, separado de lo que es la cultura cubana, ¿no? Aunque se dice que la historia fue creada en Estados Unidos, pero el jazz y la música cubana siempre van muy juntas, entonces por eso es que es importante que esto esté sucediendo ahora, ¿no? Se habilitarán más de 11 espacios culturales, tanto en La Habana como en Santiago de Cuba, que se extenderán con funciones en plazas y parques de ambas ciudades. Ya ha sido una práctica también de los eventos de la música que salgan de los espacios habituales de los teatros para interactuar mucho más con ese público que también radica en las comunidades. Es por ello que este festival va a tener tanto presencia en La Habana como en Santiago de Cuba, en las comunidades. Esto quiere decir, los muñequitos de Matanza que están celebrando su 70 aniversario en este año y van a tener un marco propicio también para estar en diversas comunidades en Santiago de Cuba. Y en el caso de La Habana, en el Parque Trillo también se va a estar realizando la misa Pachano Pozo y Juan Formel, en el que van a participar Pedrito Martínez y los Bambán, en esa suerte también de vínculo permanente con una comunidad que también disfruta muchísimo del jazz y también cómo es una manera de ser mucho más inclusivo el jazz con otros géneros de la música cubana. Según el comité organizador, más de 100 conciertos se efectuarán durante esos días en sedes como los Teatros Nacional, Martí, América, Lázaro Peña, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Bertolt Brecht, el Pabellón Cuba, la Casa de la Cultura de Plaza, la Fábrica de Arte Cubano y el Salón Rosado de la Tropical. Vuelve también el espacio teórico del festival. La 18ª edición del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Costa in Memoriam va a tener lugar durante los días 23 al 27 de enero en la Fábrica de Arte Cubano. Regresamos a estos predios, afortunadamente, en los que vamos a estar sesionando desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entrada libre al público, así que todo el que quiera puede asistir, porque de hecho es un programa académico que, como cada año sucede, no centra sus actividades exclusivamente en especialistas, o sea, no convoca solo a especialistas o a estudiosos del género, sino también se abre para que sea del alcance y del gusto y del agrado de neófitos, de amantes del género, que puedan acceder a este evento desde las más disímiles perspectivas, ¿no?, y especialidades. Durante el encuentro se realizarán homenajes también a Bobby Carcassés en sus 85 años, a la compositora Marta Valdés y a Hernán López Nusa. El camarógrafo Raúl Oropesa y Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el desarrollo de las asambleas de los comités provinciales de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Le ofrecimos detalles del reinicio de la temporada de la Zapatera Prodigiosa por Teatro El Público y le pusimos al tanto de los preparativos para la edición 38 del Festival Jazz Plaza, que comenzará el próximo domingo 22 de enero en La Habana y en Santiago de Cuba. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos.